Por eso los pobres son cada vez más pobres. Entonces tenemos que hacernos una pregunta completamente diferente. No se trata de si el dólar está subiendo o bajando frente a la plata, sino de si el dólar está subiendo o bajando frente al yen japonés. Y de eso es lo que estábamos hablando antes. Por desgracia, estamos en una posición en la que el dólar está subiendo de manera significativa. Siempre he dicho que el secreto de mi éxito es que siempre me senté al lado de gente inteligente en la escuela, sobre todo a la hora de los exámenes. Y así, no tuve que estudiar tanto. Eso sigue siendo cierto para mí hoy en día. Cuando quiero saber algo, llamo. Acabo de estar en un podcast con Andy Shechtman. Si quiero saber de impuestos, Tom Wellbright. Respecto a la deuda, Kenny McElroy. Ya sabes, no tienes que saber mucho siempre y cuando hagas tu propia contribución. Pero tienes que pasar el rato con gente más inteligente que tú. El problema con los profesores, como todos sabemos, es que tienen que ser los más listos. Por eso saben tan poco. Sí. Quiero decir, es irónico lo poco que saben los profesores, pero tienen un doctorado. Y el mayor problema de todos son nuestros bancos centrales. La Fed está dirigida principalmente por un grupo de profesores, esta vez por un abogado, lo que es aún peor, un tipo llamado Powell. Pero nuestra economía está en un maldito lío. Ahora bien, no estoy culpando a esta Fed porque hemos estado buscando nuestro talón de Aquiles durante años. Es decir, desde que sacaron la plata de las monedas de plata en 1964 y luego Nixon sacó el oro del dólar en el 71. Desde aquel entonces, uno de estos compraba una de estas. Dentro de 20 años necesitaremos 500 de estos para comprar una de estas. Correcto. No pueden hacer la operación matemática, no pueden hacer la transferencia por la que esperaría que sean 500. Bien, espera. De todos modos, la forma de pasar por la escuela y por la vida es siempre tener gente que es intrínsecamente más inteligente que tú. Por eso me siento muy honrado al tener a George, mi amigo, aquí. Solía ser mi compañero de cuarto en Scottsdale, Arizona, y él es la persona a la que acudo para la macro. Nos va a estar hablando de lo que pasó y de lo que está pasando con este pedazo de papel higiénico. Sigue siendo importante, pero aún así es papel higiénico. Antes de continuar, George, ¿qué representa un globo para ti? Bueno, el globo representa la financiación de la economía. En los viejos tiempos, en Wall Street, el mercado bursátil era una representación de la economía en general, porque si a las empresas les iba cada vez mejor y mejor, por supuesto, a la economía le iba bien. Y se suponía que el precio de sus acciones aumentaría. Por desgracia, ya no funciona así, y por eso usamos de ejemplo el globo. La forma en la que una economía sana debería funcionar es que la economía debería ser el globo y el mercado de valores debería ser la cesta. Así, donde quiera que vaya la economía, le sigue el globo y la cesta. Pero ahora tenemos la relación inversa. El globo es, entonces, en realidad, el mercado de valores y la cesta es, en realidad, la economía. Por lo tanto, donde el mercado de valores va, también va la economía. Y es una configuración perversa. Por desgracia, es una de las muchas razones por las que la Fed tiene que tomar muchas decisiones para apuntalar el mercado de valores que podrían crear distorsiones económicas en la economía real. Y en algún momento vas a tener que pagar el precio por ello. Creo que puede que estemos llegando a un punto, o en los próximos años, en el que Estados Unidos tenga que pagar el precio de que nuestra economía esté tan financiada y dependa tanto de los precios de los activos, en lugar de depender del trabajo duro y de la productividad a la antigua usanza. Lo que está diciendo George está cubierto aquí en la profecía de Padre Rico. Ya sabes lo que sucedió en 2008. Los bancos, el mercado de deuda colapsó. Y esto salió en 2013. Dice, ¿por qué la mayor caída en la historia del mercado de valores está por llegar? Porque exactamente, como George está diciendo, en 2008, en lugar de solucionar el problema, imprimieron más dinero simplemente para mantener arriba el mercado de valores. Y lo que George ha comentado con anterioridad en otros programas es que estamos en la burbuja del todo, del mercado de bonos, del mercado de valores, del mercado inmobiliario, y está colgando de este globo en este momento. Y luego escribí este libro de aquí, ¿Quién robó mi pensión? Ahora está más cerca de mi querido corazón que del de George. Pero los viejos, las generaciones del baby boom fueron la primera generación en tener un 401k. Anteriormente, la generación justo anterior a la mía tenían lo que se llamaba un plan de pensiones de beneficios definidos. Trabajaban para la compañía de Ford Motor y la compañía Ford Motor garantizaba su pensión.
Pero, ¿qué pasó en 1974? Mi generación, la generación de Trump, Biden está fuera. Pero de todos modos, fuimos las primeras personas con un plan de pensiones de contribución definida llamada 401k o IRA. Y luego Wall Street fue por la ciudad saqueando nuestras pensiones. Entonces, a día de hoy, el mercado de valores está bajo. ¡Qué sorpresa! Y la cuestión es que unos 10,000 boomers se estarán jubilando cada día, por lo que este globo seguirá bajando. Sí. Es por lo que hablé con George y por lo que os quiero recomendar que escuchéis el programa de George, el capitalista rebelde, ya que el globo está bajando. Así que, George, te dejaré coger el relevo porque sabes mucho más sobre esto. ¿Qué debería preocuparle a la gente? Recuerda, por favor, hazlo muy simple. Mi trabajo es mantenerlo muy simple. Bueno, lo interesante de la situación actual de la economía mundial, que sin duda afectará a los Estados Unidos porque todo está muy interconectado, es que el valor de ese trozo de papel higiénico que acabas de sostener no es necesariamente relativo a la plata, sino relativo a otros trozos de papel higiénico. Cada país tiene su propio pedazo de papel higiénico. Nosotros lo llamamos el dólar. Si estás en Alemania, lo llamas euro. Si estás en Japón, lo llamas yen. Lo importante no es solo fijarse en lo que hace el dólar o la plata en relación a los bienes y servicios en Estados Unidos. También es muy importante que nos fijemos en lo que el dólar está haciendo en relación con las otras monedas fiduciarias. Cierto. Una cosa más, acabamos de tener a Andy Schectman con nosotros. Es interesante que esta onza de oro tenga un precio diferente en Estados Unidos que en China. Y depende simplemente de lo que George estaba comentando, la moneda fiduciaria. Creo que el pánico está encendido en este momento debido a la situación de China y demás. El valor del oro en China es superior al de América. Se necesitan más yuanes que dólares para comprar lo mismo en Japón. Todo está interconectado, por lo que todos colgamos de este gran globo. Sí. El siguiente paso sería centrarnos en la deuda de alguien, ¿cierto? Imaginemos una hipoteca sobre una casa. Creo que todo el mundo puede relacionarse con eso. Tu hipoteca tienes que devolverla en dólares para los estadounidenses. Ese es el trato. Pediste prestados, digamos, $500,000. Cada mes tienes que hacer frente al pago de esa hipoteca que asciende a unos $2,500 o algo así. Tienes que pagarlo en dólares. No se puede llamar a Wells Fargo y decir, hey, este mes os voy a pagar en yenes japoneses. Eso no va a colar. Quieren dólares. Por lo general, esto no es un problema porque los ingresos de la mayoría de las personas que tienen una hipoteca denominada en dólares obtienen sus ingresos en dólares, por lo que el valor del dólar no es realmente relevante para ellos. Pero por desgracia, fuera de Estados Unidos, por ser el dólar la moneda de reserva mundial y utilizarse para el 60 o 70% de los acuerdos mundiales, incluso entre países en los que no participa Estados Unidos, lo que terminas teniendo son un montón de países, un montón de entidades dentro de países como Japón que tienen que pedir prestado dólares. Pero sin embargo sus ingresos, su flujo de caja está en yenes japoneses. Lo que sucede es que cuando el dólar, ese pedazo de papel higiénico, sube de valor frente al yen, su pedazo de papel higiénico, de repente, la carga de su deuda global aumenta significativamente porque su yen ha bajado. Así es, exactamente. Pero supongamos por un momento que tienes una hipoteca en Japón, pero tu hipoteca está en dólares, por lo que cada mes le debes al banco $2,500. Pero lo que pasa es que tus ingresos son en yenes, por lo que si el valor del dólar aumenta en relación con el yen, necesitas más yenes cada mes para pagar tu hipoteca. Necesitas más ingresos. Y si no tienes ingresos, no puedes pagar la hipoteca. Por eso es tan importante que el dólar suba frente a la otra moneda. Ahora, combina eso, Robert, con el hecho de que Japón tiene que importar la mayor parte de su petróleo. ¿Y qué necesitan para comprar el petróleo? Necesitan dólares. Tienes este doble golpe donde el precio del petróleo está subiendo en el mercado mundial de, digamos, $65 a donde está hoy, $87 más o menos, especialmente con la invasión o los ataques terroristas en Israel. Si eso resulta ser
Dios no lo quiera, si eso resulta en otra guerra, entonces lo más probable es que se ponga más presión sobre el precio del petróleo. Eso hace que sea más difícil para alguien en Japón, porque necesitan más y más yenes para comprar ese barril de petróleo porque el precio del dólar está subiendo. Además, para colmo de males, el valor de su yen está bajando frente al dólar, por lo que necesitan el doble de yenes para comprar ese barril de petróleo, el cual es absolutamente crucial para ellos. ¿Puedo añadir una pieza más a todo ese asunto? Por supuesto. En 1990, el mercado de valores japonés se desplomó. Eso fue en 1990, hace casi 25 años. No se ha recuperado de la caída todavía. Sí. ¿Entiendes lo que digo? Y nos dirigimos ahora hacia una nueva caída. Esto hace que la posibilidad de la palabra llamada depresión se cierna sobre todo el mundo. ¿Es esto posible desde un punto de vista macro, George? Sí, absolutamente. Y la gente, hablemos del petróleo por un minuto porque todo el mundo sabe que eso hace que los precios de la gasolina suban la mayoría de las veces. Y lo vemos como inflacionario, lo que significa que todos los precios subirán. Pero en cierto punto, Robert, en realidad es deflacionario porque si los ingresos no suben al mismo ritmo que los precios de la gasolina, ahora de repente tienes que robar a Pedro para pagar a Pablo. Entonces vas a tener que no gastar dinero en otra cosa. Vas a tener que no gastar dinero en otra cosa con el fin de poner gasolina en tu coche. Porque no podemos seguir sin eso. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir por la comida, tenemos que recoger a nuestros hijos de la escuela y demás. Vale, vamos a dejarlo así por un momento ya que vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos hablaremos de qué se puede hacer al respecto. La razón por la que añadí a Japón a esta mezcla de 1990 es porque el mercado de valores de los Estados Unidos a día de hoy se está derrumbando. Escribí sobre ello aquí, dije, este libro salió en 2013 y dije, la razón por la que puedo predecir la caída es porque no van a hacer nada diferente, George, solo van a imprimir dinero. Sí, van a imprimir más de estas cosas aquí. Sí. Tal vez después de la pausa podamos hablar de cómo el mercado en realidad puede estrellarse hacia arriba, no tiene que ser hacia abajo. Sí, no sabemos qué camino va a seguir, pero eso es lo que pasa cuando imprimes dinero falso. También pasa cuando la gente piensa que esto y el oro real son lo mismo. Déjame intentarlo de nuevo hoy. George, soy tan viejo que en una época pagué $50 la onza por esta plata. Sí. Hoy cuesta $30, una ganga. Y adivina qué compré el otro día. Un coche eléctrico. Pese a ser un tipo del petróleo, lo cambié por un coche eléctrico. Sí. ¿Y qué va a hacer eso con la demanda de la plata? Y del cobre. ¿Sabes por dónde voy? Y la gente sigue guardando esto de aquí. Mi pregunta a los espectadores antes del descanso es, si se necesitan 30 de estos para comprar uno de estos en 2024, ¿cuántos de estos se necesitarán para comprar uno de estos en 10 años? Sí, esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que George iba a comentar. No es que tengamos una respuesta directa porque la situación es fluida. Las cosas están cambiando con la guerra de Israel y la de Rusia y Ucrania. Tenemos a China que está expandiendo sus tentáculos sobre Taiwán. La gente que está guardando esto en este momento, es mejor que presten atención a lo que George tiene que decir a continuación. Mucha gente piensa que esto de aquí es dinero. Esto se llama papel higiénico. Y nuestro sistema escolar sigue enseñando a la gente a ahorrar esto, a trabajar duro por esto y demás. Como dije antes, estamos en el 2024. Se necesitan 35 de estos para comprar uno de estos. La pregunta es, en 10 años, ¿cuántos de estos se necesitarán para comprar uno de estos? ¿Qué prefieres ahorrar? ¿Plata o dólares? La mayoría de la gente sigue eligiendo el papel higiénico. Para mí no tiene sentido. George Gammon ha introducido de nuevo algunas de las lecciones que aprendí en el instituto, y es que no hace falta ser listo siempre y cuando se esté al lado de las personas más inteligentes. Ahora bien, en la escuela se llama hacer trampa. En Apple lo han llamado cooperación. Sí. George y yo estamos cooperando. Un profesor lo llamaría hacer trampa, pero George lo va a explicar desde un punto de vista macro, porque él es la persona a la que acudir cuando quiero saber qué le pasa a este globo de allá arriba. Y hoy este globo es un gran globo global que estamos balanceando en este momento.
¿Qué está pasando, George? Bueno, ese globo tiene mucho que ver con la cantidad de deuda que tenemos, no solo en los Estados Unidos, sino en la economía global. Y como decíamos antes, gran parte de esa deuda está denominada en dólares. Si el dólar sube frente a otras monedas, y lo interesante aquí, Robert, es que el dólar puede bajar de valor frente a las cosas que compramos. Es como has dicho, papel higiénico. Es mucho mejor mantener plata u oro como reserva de valor porque en 10 años esa pieza de oro o ese pedazo de plata, lo más probable es que pueda comprar la misma cantidad de cosas que compra a día de hoy. Pero cuando nos fijamos en las monedas en relación con las otras, entonces tenemos que hacernos una pregunta completamente diferente. No es si el dólar está subiendo o bajando de valor frente a la plata, sino si el dólar está subiendo o bajando de valor frente al yen japonés. Y de eso estuvimos hablando antes. Por desgracia, estamos en una posición en la que el dólar está subiendo significativamente frente a otras monedas. Esto se convierte en un gran problema para la economía global, porque les hace más difícil pagar su deuda denominada en dólares porque su flujo de caja está en una moneda que está perdiendo valor. En el caso de Japón, es el yen el que está perdiendo valor. Por lo tanto, se está encareciendo el yen japonés. No solo es el yen, también es el euro o la libra esterlina. Israel es un ejemplo. Debido a sus problemas durante el fin de semana, su moneda cayó un 2% o 3% en un solo día en relación con el dólar. Su banco central tuvo que intervenir vendiendo dólares para recomprar sus monedas, para apuntalarlas artificialmente, porque eso sería un gran problema para ellos. Estamos viendo el dólar subir y subir y subir y subir, no frente a bienes y servicios en los Estados Unidos. Está bajando, pero frente a otras monedas está subiendo. Y la mayoría de tus espectadores probablemente recordarán los mediados de los 80s. Tuvimos algo llamado el Acuerdo Plaza. Y el Acuerdo Plaza en 1985 fue el resultado de que el dólar se volviera demasiado caro en relación con otras monedas. Las superpotencias mundiales tuvieron que intervenir para reducir el valor del dólar en un 50%, o de lo contrario, la economía mundial habría implosionado. Y ahora mismo nos estamos acercando a un punto en el que los planificadores centrales podrían tener que intervenir. Y sé que suena extremadamente contraintuitivo, pero a corto plazo puede que tengan que intervenir para volver a bajar el valor del dólar a un nivel que no cause problemas significativos a la economía mundial. Bien, y otra cosa más. Andy Schectman siempre habla de ello. Si cambiamos a otra moneda, sea lo que sea de lo que hable, tendremos hiperinflación porque los dólares vendrán corriendo de vuelta a América y la gente piensa que la hiperinflación significa que los precios suben. Hiperinflación significa que el valor del dólar baja. Y eso es lo que a veces es difícil de comprender, que esta cosa haya subido de valor mientras el dólar ha bajado. Sí. Y por eso recurrí a George, porque muchas cosas no parecen lo que parecen inicialmente. Es decir, no está subiendo por algo más, está bajando en relación a él. Y lo que es extraño es que el dólar puede bajar muy rápidamente frente a las cosas en los Estados Unidos. Un buen ejemplo, Robert, sería que solo hace un año estábamos en el 9% de inflación. Y eso es lo que el gobierno admite. Ahora ha bajado al 3.5, suponte, pero estábamos casi en niveles de 2 dígitos de inflación en los Estados Unidos. Eso significa que el valor del dólar está bajando y está bajando muy rápidamente. Pero al mismo tiempo, ¿qué hizo el valor del dólar en relación con otras monedas? Subió. Ojalá pudiera explicarlo yo. Por eso quiero que escuchéis a George Gammon, a su programa Capitalista Rebelde, porque cada vez que os escucho, mi cerebro se retuerce. Al menos puedo desenredarlo un par de días más tarde. No tiene sentido. Es contraintuitivo. La mayoría de las veces las cosas se están encareciendo no porque la propiedad se esté encareciendo, sino porque el dólar está bajando, por lo que tienes que trabajar más duro por esto. Por eso los pobres son cada vez más pobres. Bueno, sí. Esa es una de las razones principales, porque ahorran esto y si tus gastos están denominados en dólares, lo que le sucede a la mayoría de la gente que está escuchando este programa, ahí es donde el valor de este dólar está realmente bajando y está bajando muy rápidamente. Respecto a lo que has dicho, lo más probable es que siga bajando en el futuro.
Creo que esta década, la década del 2020, va a ser una década inflacionaria en general. Las otras décadas inflacionarias, con las cuales la mayoría de nosotros está familiarizado, son la década de 1940 y la década de 1970. Pero la inflación en esas décadas no subió en línea recta, nunca lo hace. Nunca pasa del 2 al 10, del 20 al 30%. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que va del 2% al 9%, al 3%, vuelve al 12%, baja al 7% y vuelve al 15%. Basta con mirar a la década de 1940 como un ejemplo. En 1947, Robert, la tasa de inflación en los Estados Unidos fue del 19%, un 9%. Y 2 años más tarde fue negativo en 2% de deflación. Incluso en la década de 1970 se veía la inflación subir y bajar. Es básicamente una montaña rusa constante. Creo que ahora mismo, obviamente, estamos en un ciclo descendente en la cantidad de inflación, donde hay una desinflación. Y si tenemos una recesión significativa, que es lo que la curva de rendimiento está presidiendo en el mercado de bonos, llegando en el 2024, incluso podría verse deflación. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.